La oscuridad es la tela del fondo del universo, donde las estrellas son solos pequeños agujeros de luz. También es un laberinto de espejos, donde la verdad es solo una reflexión distorsionada. En este podcast, viajaremos a través del universo X donde la oscuridad es la única constante. Bienvenidos a Universo X, donde la realidad se distorsiona. John Titor, el viajero que vino del 2036. ¿Qué harías si una noche cualquiera, en los foros más oscuros de Internet, alguien afirmaría que viene del futuro y comenzara a predecir el colapso del mundo que conoces? ¿Y si alguna de esas predicciones comenzaran a cumplirse muchos años después? Hoy, en Universo X, cruzamos el umbral de lo imposible para adentrarnos en uno de los mayores enigmas digitales del siglo XXI. Un nombre, una advertencia, una anomalía temporal. Su nombre es John Titor. El contacto. Año 2000. Internet aún era un territorio salvaje, donde los foros eran templos de curiosos, teóricos de las conspiraciones y geeks buscando respuestas. En este escenario apareció un usuario anónimo en el foro Time Travel Institute. Su mensaje era muy claro. Vengo del año 2036. Soy un soldado estadounidense. Viajé al año 1975 para recuperar un IBM 5100 y he hecho una parada en su tiempo por razones personales. Este fue solo el inicio. Soy parte de un proyecto temporal secreto del gobierno. Mi máquina del tiempo está instalada en un Chevrolet 1987. No estoy aquí para convencerte. Estoy aquí porque el tiempo es más frágil de lo que creen. Las respuestas no tardaron. Miles de usuarios comenzaron a hacer preguntas. ¿Quién era? ¿Qué buscaba? ¿Por qué precisamente un IBM 5100? El IBM 5100 y las pruebas. Lo que captó la atención no fue la historia en sí, fue el detalle. John Titor afirmó que el IBM 5100 tenía funciones ocultas de emulación que incluso muchos expertos desconocían en el 2000. Funciones que años después fueron confirmadas por los propios ingenieros de IBM. Pero, ¿él era un afortunado adivinador, un ingeniero encubierto o alguien que realmente había visto el futuro? El IBM 5100 podía emular sistemas mainframe, pero esa función no era pública, muy pocos lo sabían. Titor afirmó que necesitaban esas máquinas en el 2036 para corregir un problema del efecto Unix 2038. Esto era un bug de información que destruiría infraestructuras críticas al llegar esa fecha. Pero ¿qué nos dice en realidad John Titor? ¿Cómo era el futuro según John Titor? Las advertencias de Titor eran sombrías. Una guerra civil en los Estados Unidos entre el 2004 y 2008. El ascenso de un gobierno autoritario. Un colapso de las sociedades basadas en conflictos internos por libertades civiles. En el 2015, una tercera guerra mundial. Breve, nuclear, pero letal. 3 millones morirán. China lanzará una ofensiva. Europea desaparece. Estados Unidos sobrevive fragmentado. Aunque muchas de sus predicciones no se cumplieron, Titor dejó una salida: la teoría de las líneas temporales divergentes. La lógica del multiverso. Según Titor, cada acción humana genera una nueva línea temporal. Él no estaba en nuestro 2000, sino en una versión ligeramente distinta. Así evitó contradicciones. Si su predicción no ocurría, era porque tú ya habías cambiado el curso. Esa idea, inspirada en las teorías del físico Hugh Everett,
tiene bases en la ciencia moderna, universos paralelos, decisiones que bifurcan, realidades, líneas de tiempo que se rozan pero no se tocan. Titor usó esa lógica para justificarlo todo o para mantener un misterio eterno. Tecnología del tiempo. Titor no hablaba como un simple conspiranoico. Detalló su máquina, una unidad C204 de distorsión de gravedad, capacidad de curvar el espacio-tiempo mediante singularidades, un microagujero negro estabilizado, montada en un coche Chevy 1987. El viaje en el tiempo es real, dice Titor, pero tiene reglas. No puedes cambiar el pasado sin consecuencias. Cada salto deja cicatrices. Físicos como Kip Thorne o Mikio Kaku han planteado teorías similares, aunque nadie ha creado una máquina así. La física teórica no lo descarta completamente. El silencio, el misterio y la desaparición. En marzo del 2001, John Titor dejó un último mensaje y desapareció. No volvió a postear, no se lo rastreó, nadie probó su identidad. Algunos creen que era un experimento narrativo, otros una operación psicológica, otros aún esperan su regreso. Titor dice, nos veremos pronto, quizás antes de lo que creen. ¿Cuál fue el impacto cultural de John Titor? Su historia inspiró libros, series, animes, cómics y videojuegos, desde Einstein Gate hasta los episodios de Fringe y Rick and Morty. La figura de Titor se convirtió en un mito digital. Hoy es uno de los íconos más misteriosos del Internet temprano, un símbolo de cómo la tecnología, la imaginación y la paranoia pueden crear leyendas modernas. Pero en realidad, ¿quién fue John Titor? Años después, investigadores como John Houston y Oliver Williams intentaron identificarlos. Algunos creen que fue un abogado llamado Larry Haber, que representaba a una familia interesada en registrar el nombre. Otros apuntan a que fue una elaborada campaña de marketing y se les fue de las manos. Pero volvamos de nuevo tiempo atrás. Mientras avanzaban los años y el mundo no colapsaba en una guerra civil, ni China invadía los Estados Unidos, ni las Olimpiadas del 2008 eran canceladas como él predijo. Las dudas cada vez eran mucho más fuertes que las certezas. Las predicciones de John Titor, aunque intrigantes, comenzaron a fallar una tras otra. Pero eso no significaba que su historia estaba muerta. Al contrario, apenas estaba mutando. Muchos comenzaron a preguntarse si en lugar de ser un viajero en el tiempo, Titor era parte de algo más grande y mucho más real. Una operación de ingeniería social. ¿Y si todo esto fue un experimento, un test masivo de percepción, manipulación y reacción social? Desde los inicios del 2000, agencias como DARPA y grupos privados comenzaban a financiar pruebas de comportamiento en muchos foros digitales. No lo decimos nosotros, lo revelaron documentos filtrados años después de Edward Snowden. Proyectos como Prince, Sentinel o LifeLock de DARPA buscaban mapear el pensamiento humano en entornos digitales. Y si Titor fue uno de estos casos de prueba, una narrativa cuidadosamente construida, un usuario anónimo, un conocimiento técnico adelantado, una historia tan absurda que solo podía provocar cosas como curiosidad. Así como Titor afirmaba venir del 2036, donde IBM 5100 era la clave para desactivar el sistema Unix antiguo, también lo hacía en un momento en que IBM estaba por vender patentes y archivos que jamás debían llegar a manos extranjeras. ¿Coincidencia o advertencia? ¿Coincidencia o distracción? Ahora vamos a hacer un poquito de hincapié en las anomalías detrás de toda esta historia. Años después, un investigador llamado John Houston, que lo hemos nombrado anteriormente, conocido como Pamela,
afirmó que conoció a la familia real detrás de Titor. Según sus declaraciones, John era solo un personaje inventado por Lawrence y John Rick Haber, un abogado y su hermano, ingenieros informáticos. Pero cuando la prensa fue tras ellos, los Rick Haber desaparecieron de escena. No desmintieron, no confirmaron, solo se fumaron. Y entonces algo mucho más perturbador comenzó a surgir: el culto digital. Porque Titor ya no era solo un nombre, se estaba convirtiendo en un símbolo. En foros ocultos, grupos comenzaron a reinterpretar sus escritos como textos proféticos. No importaba que se equivocara en la fecha, sus mensajes hablaban de decadencia, control y disolución social. Y si eso estaba ocurriendo, grupos en Discord, Reddit y foros de la Dark Web comenzaron a formar comunidades cerradas donde Titor era casi como una religión. Algunos hablaban de contactarlo mediante métodos cuánticos, otros intentaban recrear la máquina C204 de su descripción, y unos pocos cruzaron la línea. El crimen del viajero. En el 2022, un caso llamó la atención del FBI en Nevada. Un hombre llamado Anthony Levan, ex ingeniero informático, fue arrestado por intentar robar planos de laboratorio de sistemas cuánticos pertenecientes a Lockheed Martin. Al ser interrogado, declaró lo siguiente: "Tengo que regresar. Si no vuelvo, el experimento falla. Él me dijo cómo hacerlo. Está todo en los mensajes". Cuando las autoridades revisaron su casa, encontraron paredes llenas de códigos, foros impresos de Titor, cálculos cuánticos y un pequeño artefacto metálico soldado a mano. Decía que era el dispositivo de desplazamiento. El informe oficial del FBI lo catalogó como trastorno psicótico con delirio temporal. Pero lo que nadie explicó fue cómo logró acceder a los servidores internos de Lockheed sin haber trabajado allí. El verdadero legado. John Titor no predijo el futuro, lo redibujó en nuestras mentes. Nos hizo imaginar qué pasaría si nuestras decisiones de hoy fueran observadas por quienes aún no han nacido. Nos recordó que en el fondo todos tenemos el colapso, la guerra y la división. Y cuando alguien nos dice que ya pasó y que viene algo peor, escuchamos. Porque Titor nunca desapareció, sigue allí, en los foros antiguos, en códigos dispersos, en grabaciones reenviadas, en la paranoia de quienes vieron demasiado cerca el abismo de un futuro alterno. Quizás nunca sepamos quién fue John Titor, quizás no nos importe. Lo que importa es que nos dejó una pregunta: ¿y si todo esto ya ocurrió? ¿Y si estamos en la línea equivocada? Esto fue todo hoy en Universo X. Y no nos podíamos despedir sin una gran frase de nuestro querido Albert Einstein, que dice: la distinción entre el pasado, el presente y el futuro es solo una ilusión obstinadamente persistente. Esta frase, atribuida a Einstein en una carta escrita en el 1955, poco antes de morir, resume de manera poderosa la idea de que el tiempo puede no ser lo que creemos, una idea que encaja a la perfección con el misterio de Titor y su supuesto viaje entre líneas temporales divergentes. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Universo X.